Fue el sonido del portón del garaje lo que me hizo sospechar. Nada de mensajes sospechosos, ni fotos, ni conversaciones extrañas. Solo un portón abriéndose un miércoles a las 11:42 de la mañana, cuando Laura, mi mujer, se supone que estaba en el trabajo, y yo también. Pero ese día, por primera vez en meses, había decidido trabajar desde casa. Ni se lo comenté. Fue un cambio de última hora porque mi jefe había pillado el gripazo del siglo y canceló la reunión que teníamos en Málaga. No lo pensé mucho, cogí el portátil, me preparé un café y me metí en el despacho pequeño del fondo de casa. En teoría, estaría solo. Hasta que escuché el motor eléctrico del garaje. Es un sonido suave, pero inconfundible. Me asomé por la persiana con cuidado, y ahí estaba, el coche de Laura entrando muy despacio, como si no quisiera hacer ruido. ¿Por qué volvía a casa a esa hora? ¿Y por qué no me había llamado para decirme nada? Me quedé quieto, intentando no pensar mal, hasta que vi otra cosa. Una sombra. Un hombre bajándose por el lado del copiloto. Eso ya no me gustó nada. No reconocí al tipo desde la ventana, pero llevaba una mochila al hombro y una chaqueta de cuero marrón. Iban hablando entre ellos, bajito. Él se reía. Ella también. No entraron por la puerta principal, sino por la del lavadero, la que da directo a la cocina. Me quedé paralizado unos segundos. No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue salir y decir, ¿qué coño está pasando aquí? Pero me contuve. Algo me decía que no era un compañero de trabajo, ni un amigo, ni nadie con quien ella debería estar riéndose así, entrando en casa sin avisar. Cerré el portátil en silencio y me moví hacia el pasillo. El corazón me iba como un tambor, pero no hice ruido. Me puse junto a la puerta del salón, que conecta con la cocina. Y entonces escuché lo peor. Risas. Una silla moviéndose. Y luego, una frase que me dejó seco. Esta vez no tenemos mucho tiempo. Quítate eso rápido, la voz de Laura, casi en susurro, pero clara como el agua. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí. Ni respiraba. Sentía un zumbido en los oídos, como si se me hubieran taponado de golpe. Era real. No eran paranoias. No eran suposiciones. Mi mujer estaba en mi cocina, a plena luz del día, con otro tío. En mi casa. En nuestra casa. Me metí en el baño sin hacer ruido, cerré la puerta, y me miré al espejo. Tenía la cara completamente blanca. Pensé en salir y montar una escenita que ni en Sálvame, pero me obligué a parar. Necesitaba entender. Saber quién era ese cabrón. ¿Qué hacían? ¿Cuánto tiempo llevaban así? ¿Qué carajo me había perdido yo? Me volví al despacho. Cerré la puerta y me quedé en silencio. Oía sus voces, apagadas. Algún quejido. Más risas. Luego agua corriendo. Supuse que se estaban duchando. Una hora después, escuché de nuevo el portón. Salieron por donde entraron. Me asomé. El tipo se subió al coche sin mirar atrás. Laura lo acompañó hasta la puerta, se besaron. Sí, se besaron. Nada de amigos. Nada de colegas. Era un beso de los que ella ya no me daba desde hace años. Cuando se fue, ella volvió a casa, como si nada. Yo estaba otra vez frente al portátil, haciendo como que trabajaba. Entró a la cocina, se preparó un té y ni siquiera se asomó al despacho. A las 2 me escribió un mensaje al WhatsApp. Al final volví a casa un rato, me dolía la cabeza. Pero ya estoy bien. ¿Te apetece que pida algo de comer? Le contesté con un simple, vale. Y así empezó todo. Esa noche cenamos juntos como cualquier otro día,
Los dos niños estaban con mis suegros porque les habían llevado a ver una obra de teatro en Triana y se iban a quedar a dormir allí, así que era solo Laura y yo en casa, el mismo salón, la misma mesa, las mismas rutinas de siempre, pero algo había cambiado. Yo la miraba y ya no veía a mi mujer, veía a alguien que me estaba mintiendo en mi propia cara, alguien que apenas unas horas antes se había acostado con otro tipo en nuestra cocina, a 5 metros de donde yo estaba, y que ahora partía una pizza como si nada hubiese pasado, preguntándome si quería más cerveza o si me apetecía ver una peli de Netflix después, y lo peor de todo era que yo no decía nada, aguantaba el tipo, tragándome la rabia como si fuera agua caliente, respondiendo con monosílabos mientras mi cabeza no paraba de hacer conexiones, cada vez más claras, más lógicas, como si ahora todo encajara y lo que antes parecía normal ahora gritara que era una mentira de meses. Quizá de años. Cuando se metió en la ducha, fui al cesto de la ropa sucia. El sujetador no estaba. Las bragas, tampoco. Solo su blusa y el vaquero. Eso me confirmó que no solo era una aventura sexual, había cierta delicadeza, cierta intención de no dejar rastro, algo planeado, no un desliz. El tío no era cualquiera, no era la primera vez, no era un error, era algo estructurado y repetido. Eso me dio más rabia aún, porque no era solo traición física, era tiempo, dedicación, mentiras repetidas. Me imaginé todas esas veces que decía que iba a Pilates, a tomar algo con las compañeras, a visitar a su hermana, y me pregunté cuántas veces había usado esa misma entrada lateral, cuántas veces había metido a ese tío en mi casa, en mis espacios, en nuestra cama incluso, y se me revolvió el estómago de una forma que no me esperaba. Me senté en el sofá, a oscuras, y sentí un calor en la cara que no sabía si era tristeza o rabia contenida, pero tenía claro que no podía seguir así. No dormí. Me metí en la cama cuando ella ya estaba dormida, de espaldas, respirando tranquila, y la miré durante un buen rato, pensando en cómo alguien podía mentir con tanta calma, cómo podía vivir una doble vida y seguir con la rutina sin que se le moviera un músculo. A las 7 me levanté antes que ella, preparé el desayuno como siempre, metí a los niños en el coche y los llevé al colegio, saludando a otros padres, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo incluso cuando uno de ellos me preguntó si íbamos a ir al partido de fútbol el sábado. Claro, dije. Por supuesto. Como si no estuviera a punto de estallar por dentro. A partir de ese día empecé a observar. No dije nada, no cambié mi actitud, pero registraba todo lo que hacía, cada movimiento, cada excusa, cada llego tarde o hoy no tengo ganas, porque ya no se trataba solo de una infidelidad, era una guerra de información, y yo no pensaba perder. Tenía que saber quién era ese cabrón, desde cuándo, si lo conocía, si lo había visto alguna vez, si era alguien de su trabajo, alguien de nuestra vida social, un desconocido, un cliente, un ex. No podía quedarme con la duda. Ya no. Así que empecé por lo obvio, fingí que salía a correr por las mañanas, pero en realidad me quedaba a una calle de casa, esperando a ver si el coche volvía. No lo hizo. Pero 2 días después, noté que se arreglaba más de lo normal para ir al trabajo. Tacones, maquillaje, ese vestido azul que siempre decía que le apretaba y que solo usaba en ocasiones especiales. Me quedé en casa. Fingí que tenía un gripazo, que había llamado a la oficina para pedir el día libre. A eso de las 11:25 escuché de nuevo el portón. Pero esta vez el coche no entró. Era él. Venía en moto. Se quitó el casco en la entrada. Llevaba gafas de sol, barba de 3 días, unos 40 y pocos. Alto, delgado, con una chaqueta vaquera. No lo reconocí. No era nadie de nuestro círculo. Entró directamente por la puerta del lavadero. Laura lo esperaba, vestida como para una cita. La misma puerta. El mismo ritual. Esa vez no me acerqué. Me quedé quieto.
Me fui al trastero, cerré la puerta, y esperé. Escuchaba sus pasos, los murmullos, risas muy bajitas. Esta vez duraron menos. 38 minutos. Lo sé porque miré el reloj cada minuto. Cuando él se fue, Laura se metió en la ducha directamente. Ni pasó por la cocina. Me fui al salón y puse las noticias. Cuando salió, me vio sentado en el sofá, fingiendo estar enfermo, con una manta encima. ¿Sigues con fiebre?, me preguntó. Sí, no me he movido en toda la mañana. Se fue a trabajar como si nada. Y yo, en cuanto cerró la puerta, me levanté, bajé al garaje y empecé a revisar las cámaras de seguridad. Las instalé hace 2 años, por seguridad, y estaban configuradas para guardar solo las grabaciones de los últimos 3 días. Pero algo fallaba. Las cámaras de la entrada lateral no grababan desde hacía meses. Revisé el sistema. Alguien había desactivado la grabación de esa zona. No era un error. Era una configuración manual. Hecha desde el móvil. Desde el suyo. Me quedé en el garaje, sentado en una caja de herramientas, con la grabación del día anterior reproduciéndose en bucle. Solo se veía la entrada principal, vacía. El resto, en negro. Como si su infidelidad estuviera protegida por una capa invisible de impunidad. Y entonces entendí que no solo me estaba engañando. Me estaba tomando por tonto. Y eso sí que no podía dejarlo pasar. El jueves siguiente decidí que ya no podía seguir observando sin actuar, llevaba varios días haciéndome el enfermo, encerrado en una especie de rutina de vigilancia absurda que solo me estaba consumiendo por dentro, y no podía aguantar más la sensación de estar viviendo en una mentira compartida, desayunando con una persona que me miraba a los ojos con naturalidad mientras yo sabía perfectamente que unas horas después estaría metiendo a otro hombre en mi casa, así que me levanté decidido a poner fin a todo aquello, sin plan, sin estrategia, simplemente con la necesidad de escucharla mentirme una vez más, mirarla a la cara y confirmar que ya nada de lo que decía tenía valor. Ella salió de la ducha a las 7:30 de la mañana, envuelta en la toalla, tarareando una canción que sonaba en la radio del baño, y yo la observaba desde la mesa mientras fingía revisar unos correos. Cuando se dio cuenta de que la miraba, se detuvo un instante, incómoda, y me preguntó qué pasaba. Le dije que nada, que simplemente pensaba en lo guapa que estaba últimamente, a lo que respondió con una sonrisa falsa y un anda, no empieces tan temprano con las tonterías, se giró, y siguió. Arreglándose como si nada, yo me quedé en silencio, mirándola mientras se vestía, tratando de recordar cuándo fue la última vez que había sentido deseo por ella sin mezcla de rabia o desconfianza, y no supe responderme. Cuando bajó a la cocina para preparar el café la seguí, y le pregunté directamente si tenía algo que contarme. No lo dije con tono acusador, ni gritando, lo dije casi en voz baja, pero firme. Ella se detuvo un segundo y frunció el ceño, preguntándome a qué venía esa pregunta tan rara. Le contesté que llevaba semanas sintiendo que algo no iba bien, que la notaba distante, fría, como si viviera en otra parte aunque durmiéramos en la misma cama, y que necesitaba que fuera sincera conmigo, porque prefería una verdad dura a seguir sosteniendo una mentira. Su reacción fue tan controlada que casi me dio miedo. No se alteró, ni se ofendió, simplemente suspiró, apoyó las manos en la encimera, y me soltó que últimamente estaba demasiado sensible, que veía problemas donde no los había, que su distancia era culpa del estrés del trabajo y de que yo llevaba meses obsesionado con tonterías. Me lo dijo con tanta naturalidad que durante unos segundos me hizo dudar, pero solo durante unos segundos. Porque en su discurso había algo ensayado, un tono calculado, una forma de hablar que usaba cuando necesitaba desactivar una discusión sin dar explicaciones. Me levanté, la miré a los ojos y le dije que la había visto con él, que no me hiciera pasar por loco porque había estado en casa aquel día, que había escuchado todo, incluso su risa, y que no me interesaban las excusas. Solo quería saber desde cuándo, quién era,
¿Y por qué había elegido hacerlo aquí dentro, en nuestra casa, en el espacio donde dormían nuestros hijos? Su cara cambió de color en cuestión de segundos. Pasó del gesto tranquilo a una mezcla de sorpresa y miedo contenida. Se le tensó la mandíbula y su respiración se volvió irregular. Intentó mantener la compostura, pero no le salió. Me preguntó qué había escuchado exactamente, y eso me confirmó que no era inocente. Porque quien no tiene nada que esconder no pregunta qué parte se sabe, simplemente se indigna. Le dije que había escuchado lo suficiente, que no necesitaba detalles, que lo único que quería era entender si pensaba seguir tratándome como a un idiota o si al menos iba a admitir lo evidente. Se quedó callada unos segundos que me parecieron eternos, luego se giró, abrió un cajón y empezó a mover cosas dentro como si buscara algo que no encontraba. Lo hacía para no mirarme, y finalmente me dijo que sí, que había alguien, pero que no significaba lo que yo pensaba, que no era una relación, que había sido algo que se le había ido de las manos, y que no pretendía hacerme daño. Se le quebró un poco la voz al decirlo, pero enseguida se recompuso. Añadió que yo llevaba meses distante, que entre el trabajo, los niños y mis constantes cambios de humor, se había sentido sola, que necesitaba atención, y que esa persona simplemente había estado allí cuando más lo necesitaba. No pude evitar soltar una risa amarga. Le pregunté si lo que necesitaba era atención o sexo en la encimera de la cocina, porque eran cosas distintas. Ella reaccionó elevando la voz, diciéndome que no tenía derecho a hablarle así, que yo también tenía culpa, que no era el mismo de antes, que nunca la escuchaba, que llevaba tiempo siendo un extraño, y que aunque lo que había hecho no estaba bien, tampoco era tan simple como una traición. Me acerqué despacio y le dije que no buscara justificar lo que había hecho, que todos pasamos por etapas de mierda, que todos nos sentimos solos a veces, pero que no todos invitamos a alguien a nuestra casa cuando el otro no está. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza, como si por fin se viera desde fuera, y durante un momento creí que iba a romper a llorar, pero no lo hizo. Se quedó quieta, respirando fuerte, y dijo que no sabía qué quería hacer, que necesitaba pensar, que no quería perderlo todo, pero tampoco sabía si seguía enamorada de mí. Esa frase me atravesó más que todo lo anterior, porque no era un insulto ni una mentira. Era algo que llevaba mucho tiempo queriendo decir y ahora lo soltaba con una calma que dolía más que cualquier grito. La discusión siguió durante más de una hora, pasó de los reproches a los silencios largos, y luego otra vez a los reproches, como un ciclo imposible de romper. Ella decía que no quería que los niños se enteraran, que no iba a verlo más, que me lo prometía, pero no porque quisiera arreglar las cosas conmigo, sino porque tenía miedo del escándalo, del que dirán, del destrozo familiar. No había arrepentimiento verdadero en su tono, solo una necesidad de control, y eso fue lo que más me enfadó. Me di cuenta de que no se trataba de un error puntual, sino de una forma de pensar que nos había podrido sin que yo lo viera venir. Al final me fui al salón, encendí la televisión sin volumen solo para no oír el silencio, y ella se quedó en la habitación llorando, o fingiendo llorar, no lo sé. Pasaron varios minutos hasta que vino y se sentó frente a mí, con la cara hinchada, sin maquillaje, y me dijo que lo sentía, que lo que había pasado no podía deshacerse, pero que no quería que la odiara, que quería hablarlo con calma, sin gritos, que podía explicármelo todo si le daba tiempo. Le respondí que no necesitaba explicaciones, que no había nada que aclarar, que los hechos eran suficientes y que las palabras ya habían perdido peso. Me preguntó qué iba a hacer, si pensaba divorciarme, si iba a contárselo a alguien, y le contesté que aún no lo sabía, que necesitaba ordenar mi cabeza antes de tomar decisiones que afectaran a los niños, pero que mientras tanto no quería verla cerca de mí, que a partir de ese momento dormíamos en habitaciones separadas. No discutió. Asintió, se levantó, y se fue sin decir nada más. Cerró la puerta del dormitorio con un ruido seco que se me quedó grabado en la cabeza. Me quedé solo en el sofá, mirando la pantalla vacía del televisor, sin pensar en nada concreto, solo con una sensación de agotamiento absoluto, como si de golpe me hubieran vaciado la energía.
En ese momento no había lágrimas ni dramatismo, solo un vacío raro, una mezcla de alivio y asco. Sabía que el siguiente paso sería inevitablemente el de la venganza, pero todavía no sabía cómo ni cuándo, solo tenía claro que ella no iba a salir limpia de aquello. No después de todo lo que había hecho y de la manera en que me lo había contado, con esa frialdad que me recordaba a alguien que solo lamenta que la hayan descubierto. Esa noche dormí en el sofá, escuchando el silencio de la casa y el sonido lejano de un coche pasando de vez en cuando por la calle, y por primera vez en años no quise cerrar los ojos, porque sabía que si lo hacía iba a verla, no como la mujer con la que me casé, sino como la que me mintió sin pestañear mientras tenía a otro en mi cocina. Esa mañana me desperté con la espalda destrozada por haber dormido en el sofá, pero no me importó, porque por primera vez en semanas sentía que estaba recuperando algo que había perdido, el control. Laura se levantó antes que yo, escuché cómo andaba por la casa, moviéndose sin hacer ruido, como si le diera vergüenza hasta caminar. No entró en el salón, no dijo ni buenos días, ni hizo el mínimo intento de acercarse. Me pareció bien. No quería verla. Me quedé tumbado un rato más, revisando el techo, pensando en lo que debía hacer a continuación, y lo primero que decidí fue que no me iba a quedar de brazos cruzados esperando que ella dictara cómo se resolvía todo aquello. Si quería tiempo para pensar, muy bien, pero yo también iba a aprovechar ese tiempo para tomar mis propias decisiones, y la primera fue que necesitaba información, toda la posible, porque si iba a separarme, si iba a echarla de mi vida, no iba a hacerlo como un imbécil traicionado, sino como alguien que tenía todo claro y podía defenderse con hechos. Después de dejar a los niños en el colegio, pasé por una gestoría cercana al trabajo y pedí cita con un abogado especializado en separaciones. No me costó nada conseguirla porque justo ese día tenían un hueco por la tarde, a las 6, así que me pasé todo el día conteniendo las ganas de contarle todo a alguien, pero no lo hice, ni a mis amigos, ni a mis compañeros, ni a mis padres, porque sabía que lo primero que harían sería aconsejarme que lo pensara bien, que no tomara decisiones en caliente. Y yo no quería oír nada de eso. Ya había escuchado suficientes mentiras. Ahora tocaba actuar. La cita con el abogado fue directa, sin adornos. Le expliqué la situación sin dramatismos, le dije que sospechaba de una infidelidad, que tenía pruebas, aunque no grabaciones, que ella lo había admitido en una conversación cara a cara, y que estaba dispuesto a separarme si podía hacerlo sin perjudicar a mis hijos. El abogado, un hombre serio, con más experiencia que entusiasmo, me dijo que si no había documentación formal o pruebas físicas, el proceso podía complicarse, pero que lo más importante era que empezara a proteger mis activos, mis cuentas, mis bienes y sobre todo, mi papel como padre. Me recomendó que no me fuera de casa bajo ningún concepto, que mantuviera la convivencia hasta que se decidiera la custodia, que registrara todo, que anotara cada movimiento sospechoso, y que, si tenía la oportunidad de obtener pruebas reales, lo hiciera sin dudar. Salí de allí con un plan más o menos claro, y con la sensación de que todavía tenía margen para moverme con inteligencia. Esa noche Laura intentó hablarme de nuevo. Me abordó en el pasillo cuando salía del baño, me dijo que quería explicarme algunas cosas que no había podido decir en la conversación anterior, y yo acepté solo porque necesitaba escucharla con calma para terminar de entender qué clase de persona era la que tenía enfrente. Nos sentamos en la mesa del comedor, como si estuviéramos cerrando una venta importante, y me miró con esa cara que ponía cuando quería que la tomaran en serio. No quiero justificarme, dijo, intentando sonar humilde, pero tampoco quiero que creas que esto ha sido algo frío o calculado. No lo fue. ¿No fue frío invitarlo aquí, sabiendo que yo estaba en casa? Le pregunté sin levantar la voz. No pensaba que estuvieras, y no iba a pasar nada. Pasó. Sí, pasó. Pero no como crees. ¿Cómo fue entonces? Empezó hace unos meses, no lo busqué, simplemente se dio,
estábamos hablando en una cafetería por trabajo y noté que me sentía cómoda, más de lo normal, pensé que era algo pasajero, una tontería, pero seguimos hablando, luego empezamos a vernos fuera del trabajo, y bueno, ocurrió. No fue un plan, fue algo que se fue construyendo. ¿Cuántas veces lo trajiste aquí? No lo sé, 3 o 4. ¿Y a mí cuántas veces me miraste a la cara después? Se quedó callada. Bajó la vista. Lo que hice está mal, no voy a negarlo, pero no quiero que esto destruya todo lo que hemos construido. Ya lo hiciste. Me miró con rabia contenida, como si lo que yo decía le doliera más que lo que ella había hecho. No puedes decir que todo ha sido una mierda solo por esto. No lo digo por lo que pasó, lo digo por cómo lo manejaste. Lo escondiste, mentiste, me hiciste creer que era yo el problema. Porque no sabía cómo terminarlo sin hacer daño. ¿Y follando con otro hiciste menos daño? No me respondió. Se levantó, dijo que no quería seguir hablando, que no llevaba bien los reproches y que necesitaba espacio. Le dije que perfecto, que se lo diera a ella a sí misma, pero que no pensara que esto iba a pasar sin consecuencias. Esa noche empecé mi plan. Lo primero fue recuperar una cámara antigua que tenía en el trastero, de las que graban en HD y pueden pasar por un altavoz portátil. La instalé en el mueble del salón con vista directa al pasillo y a la entrada del lavadero, y configuré una app en el móvil para que me enviara notificaciones si detectaba movimiento en determinadas horas. No era una solución profesional, pero era suficiente para obtener pruebas y volvía a traerlo. Al día siguiente, salí como si fuera al trabajo, pero en lugar de ir a la oficina me metí en un bar frente a casa, con vista directa a la entrada del garaje, pedí un café solo, abrí el portátil y esperé. A las 11:30, como si fuera una rutina más, apareció el de la moto. Aparcó delante, bajó con la chaqueta de cuero y la misma maldita sonrisa. Ella lo esperaba en la puerta del lavadero. Esta vez no grabé solo con la cámara del salón, salí del bar, caminé unos metros, y desde la esquina saqué una foto con el móvil justo cuando se daban un beso. Clarísima. Lo que necesitaba. Volví a entrar, la mandé al correo privado que había creado para guardar todo el material y me quedé allí hasta que salió, 40 minutos después, con la misma cara satisfecha de siempre. No me fui a casa. Me fui a la gestoría y le mostré la foto al abogado. Me dijo que con eso ya se podía armar algo, que no era definitivo, pero que sumado a un testimonio y a la confesión que ella misma había hecho, podía inclinar la balanza. Esa noche, volví a casa y ella actuó como si nada. Me preguntó si quería cenar, le dije que ya había comido fuera. Me preguntó si estaba bien, le dije que estaba trabajando en algo importante. Me preguntó si quería hablar. Le dije que ya tendríamos tiempo. Y mientras ella hablaba de trivialidades, yo solo pensaba en la próxima parte, la más difícil, pero también la más necesaria. Iba a contarle todo a los niños, pero no todavía. Primero tenía que organizar bien cada paso. Porque si ella había jugado sucio, yo iba a jugar con inteligencia. Y eso le iba a doler más. El domingo por la noche, cuando los niños ya dormían y la casa se había quedado en silencio, me senté frente a ella en la mesa del comedor, con el sobre encima. No había sido fácil tomar la decisión de hablarlo todo en ese momento, pero después de varias noches en el sofá y días fingiendo indiferencia, sabía que si no lo hacía, me iba a pudrir por dentro. Laura se sentó también, sin decir nada, con una expresión entre defensiva y resignada. Me miró esperando que hablara yo primero, así que lo hice. Le dije que ya no tenía sentido alargar la situación, que no había vuelta atrás, que la confianza se había roto, y que no se trataba solo de una infidelidad sino del desprecio con el que había manejado todo. Le expliqué que había hablado con un abogado, que tenía las pruebas suficientes para solicitar una separación sin culpa, y que no iba a seguir en una casa con alguien que me mentía cada vez que abría la boca.
Ella me escuchaba sin interrumpir, con la mandíbula tensa, sin lágrimas ni gestos teatrales. Cuando terminé de hablar, me preguntó si había decidido eso solo o si había hablado con alguien más. Le contesté que no necesitaba aprobación externa para decidir alejarme de una persona que ya no respetaba ni a su pareja ni a la familia que habíamos formado. Me preguntó si pensaba quitarle a los niños, y le respondí que no quería arrebatarles nada, que eran sus padres y los necesitaban a los dos, pero que no iba a permitir que crecieran rodeados de mentiras y dobles caras. Le dije que la única opción era que ella se fuera del domicilio durante el proceso, que yo me quedaba con los niños hasta que se resolviera todo legalmente y que si no aceptaba, entonces empezaría una batalla en la que iba a salir perdiendo. Ella se cruzó de brazos, respiró hondo y me soltó que estaba exagerando, que la gente comete errores y que yo me estaba comportando como un vengativo, que si realmente me importaban los niños, no le sometería a una separación tan radical. Le dije que el daño ya estaba hecho, que ellos notarían la tensión de todas formas, y que lo que les haría más daño sería ver cómo uno de sus padres se quedaba callado mientras el otro destrozaba el respeto en casa. Intentó ponerse emocional, hablar de los buenos momentos, de los años juntos, de cómo podíamos ir a terapia, reconstruir, sanar, palabras vacías para alguien que había traído a un desconocido a nuestra cama mientras yo pensaba que compartíamos una vida. Le dije que no quería reconstruir nada con ella, que lo único que necesitaba era una salida ordenada y que respetara los términos que habíamos acordado en ese papel. Cuando entendió que no iba a conseguir una reacción distinta, cambió de actitud. Se puso a la defensiva, me acusó de ser frío, de haber cambiado, de no haber sabido cuidar el matrimonio, de estar esperando una excusa para librarme de ella, y que ahora me hacía el indignado porque me convenía. Le dije que si pensaba eso era aún más ingenua de lo que creía, que si de verdad me hubiera querido librar de ella, habría bastado con largarme sin decir nada, sin recopilar pruebas, sin buscar un marco legal justo. Pero que no lo había hecho porque los niños no merecían ese tipo de fuga, y que ahora lo que me movía no era rencor sino respeto por ellos. Ella se levantó de la mesa, dio un par de vueltas por el salón, volvió, agarró el sobre, lo abrió, miró los documentos sin leerlos del todo, y me preguntó si de verdad había llegado a espiar la casa, a instalar cámaras, a vigilarla como si fuera una delincuente. Le dije que no lo habría hecho si ella no me hubiera dado motivos, y que si le molestaba que la hubiera grabado entrando con su amante, lo que debía molestarle más era haberlo hecho, no que yo lo supiera. Me devolvió el sobre con un gesto seco y me preguntó qué quería que hiciera, que le pusiera una fecha, que me dijera cómo y cuándo tenía que salir. Le dije que el lunes siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, tendría que estar fuera de la casa, con sus cosas básicas, y que durante los días siguientes iríamos repartiendo el resto sin prisa ni escándalo. No discutió. Dijo que estaba bien. Que no pensaba arrastrarse más. Que si yo quería terminarlo así, que lo haríamos así, pero que no esperara de ella ninguna disculpa pública ni reconocimiento de culpa porque, según ella, lo nuestro ya estaba muerto desde mucho antes y solo faltaba un empujón para que se cayera. Le respondí que no necesitaba que se disculpara, que las disculpas se las debía a los niños, no a mí, y que si quería mantener un mínimo de dignidad como madre, tendría que pensar en cómo explicarles todo sin destruirlos. Ella no contestó. Subió las escaleras y no volvió a bajar esa noche. Dormí otra vez en el sofá, pero esa noche fue distinta. No tuve el nudo en el estómago, ni las dudas, ni la ansiedad. Me sentí vacío, sí, pero también tranquilo, como si al fin hubiera cerrado una etapa sin necesidad de gritar ni vengarme con rabia. Lo que me había hecho daño no era la traición sexual en sí, sino la forma en que lo manejó, la frialdad, la manipulación, la manera en que intentó hacerme dudar de mí mismo. Saber que todo estaba encaminado a terminar me quitó un peso de encima que llevaba meses acumulando. Al día siguiente, nos saludamos con una cortesía seca. Desayunamos en silencio.
Los niños nos contaban cosas del colegio mientras nosotros fingíamos normalidad. Al dejarles en la puerta del centro, les di un beso largo a cada uno. Ella no dijo nada. En cuanto volvimos a casa, comenzó a preparar una maleta con calma, metiendo ropa, neceser, portátil. Me preguntó si podía llevarse el coche pequeño unos días. Le dije que sí. No me interesaba retener cosas. Me interesaba cortar la convivencia. Cuando terminó de empacar, me miró desde la puerta y me dijo que si en algún momento cambiaba de opinión, si necesitaba hablar de otra forma, que sabía dónde encontrarla. Le dije que si de verdad quería arreglar algo, que empezara por no aparecer por aquí sin avisar, que su acceso a esta casa ya no era libre. Me miró un segundo más y se fue. Sin abrazos. Sin llantos. Sin mirar atrás. Pasé el resto del día ordenando mis ideas. Revisé las cuentas, contacté de nuevo con el abogado para cerrar los próximos pasos, y hablé con una psicóloga infantil para que me orientara sobre cómo afrontar todo esto con los niños sin que cargaran con culpas que no les correspondían. Estaba exhausto, pero enfocado. Sabía que el golpe más duro no había sido lo que pasó en la cocina o en el dormitorio, sino lo que pasó después, cuando ella decidió no asumir nada y en su lugar ponerme a mí como el responsable de una distancia que ella misma creó mientras buscaba fuera lo que no tenía el valor de pedir en casa. La última conversación que tuvimos ese día fue por WhatsApp. Me escribió para decir que había llegado al piso de su hermana, que iba a quedarse allí hasta encontrar algo para ella sola. Me preguntó si los niños podían dormir con ella el fin de semana. Le respondí que lo hablaríamos con ellos, que no iba a forzarlos, pero que no me oponía si ellos lo querían. Me dijo que me agradecería que no les hablara mal de ella. Le respondí que no hacía falta. Que ellos sacarían sus propias conclusiones cuando crecieran, y que la imagen que tuvieran de ella dependería de cómo manejara todo esto a partir de ahora. No volvió a responder. Las primeras semanas después de su salida fueron extrañas. No por tristeza, ni por nostalgia, sino por lo que pasa cuando te das cuenta de que estabas viviendo con alguien que ya no era parte de tu vida aunque compartiera techo. De repente, la casa era silenciosa de otra forma, los espacios no tenían esa tensión que se había instalado sin que me diera cuenta, y la rutina con los niños se volvió más natural, más fluida, sin discusiones, sin miradas cruzadas, sin tener que fingir que todo iba bien. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, los llevaba al colegio, trabajaba, y por las tardes, hacíamos vida normal, como cualquier familia. No hacía falta decir mucho. Ellos notaban el cambio, claro, pero no preguntaban demasiado. Sabían que algo había pasado, pero preferían no saber los detalles. Una tarde, mientras estábamos cenando los tres, mi hijo mayor me preguntó si su madre iba a volver. Me lo dijo sin rodeos, como lo haría alguien que quiere una respuesta clara. Le dije que no, que de momento íbamos a vivir separados, pero que ella seguiría viéndolos, que eso no iba a cambiar, que seguía siendo su madre y que no tenían que preocuparse por eso. Me miró serio, como si entendiera más de lo que decía, y solo asintió con la cabeza. No insistió. Mi hijo pequeño preguntó si eso significaba que íbamos a dejar de hacer cosas los cuatro, como los fines de semana en la sierra o las noches de película. Le dije que algunas cosas cambiarían, pero que íbamos a inventar otras nuevas. Ninguno lloró. Ninguno se alteró. Solo siguieron comiendo. En ese momento entendí que los niños siempre saben más de lo que uno cree. El proceso legal avanzó sin grandes sobresaltos. Laura firmó los papeles después de unas semanas, sin poner demasiadas condiciones, más allá de los horarios de visitas y algunas cuestiones económicas menores. No hubo peleas por bienes, ni discusiones largas. Solo frialdad. Todo era correcto, educado, como si estuviéramos cerrando un negocio. Eso fue lo más triste de todo.
Ver que, después de años compartiendo todo, habíamos llegado a ese punto en el que ni siquiera nos dábamos el lujo de una última discusión emocional. Todo era técnico. Formal. Sin alma. Me limité a cumplir con cada paso, con cada documento, con cada cita. No porque me sintiera fuerte, sino porque ya no había nada que sostener. Ella venía a ver a los niños los fines de semana, los recogía y los llevaba a dormir a casa de su hermana. Me saludaba con un simple hola, yo respondía igual. No hablábamos más de lo necesario. Ella no pedía explicaciones, yo no daba ninguna. Y aunque en algún momento pensé que podía haber tensión o intento de reconciliación, nunca la hubo. No por su parte, y mucho menos por la mía. Había llegado a un punto en el que ni siquiera sentía rencor. Solo indiferencia. Una tarde, después de dejar a los niños, se quedó unos segundos más en la puerta, con esa forma de pararse que indica que quiere hablar pero no sabe cómo empezar. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que quería saber si yo estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si estaba con alguien. Le dije que no. Me dijo que le parecía que me veía distinto, más tranquilo. Le respondí que lo estaba. No por haberme separado, sino por haberme quitado la necesidad de sostener una mentira. No contestó. Me dio las gracias y se fue. No volvimos a tener ninguna conversación personal desde entonces. Todo se centró en los niños. En las actividades, las notas, los cumpleaños. Nada más. Yo me enfoqué en ellos, en mí, en mantener una rutina estable. Empecé a salir más, a ver a viejos amigos, a recuperar espacios que había dejado de lado por años. No lo hacía para distraerme, lo hacía porque por primera vez en mucho tiempo tenía la mente despejada, sin sospechas, sin necesidad de analizar cada gesto, cada palabra. Me sentía liviano, no feliz, pero sí funcional. Algunos amigos cercanos se enteraron de la separación. Me preguntaron qué había pasado. No les di detalles. Solo dije que las cosas ya no funcionaban, que lo habíamos intentado y no salió. Nadie necesita saber que su amigo vivió una traición tan sucia. Nadie necesita cargar con eso si no forma parte directa. Prefiero que piensen que fue un proceso como tantos otros, sin necesidad de exponerme ni exponerla más de lo que ya estaba. Mi madre, cuando se lo conté, se limitó a decir que lo había presentido desde hacía tiempo. No me preguntó nada. Me abrazó y me dijo que ahora tocaba cuidar de los niños, y también de mí. Lo mismo hizo mi hermana. Nadie se sorprendió. Como si todos, menos yo, supieran que aquello estaba muerto desde antes. Un día cualquiera, casi 3 meses después de todo, me encontré a Laura en el supermercado. Estaba sola, con el carrito medio lleno, hablando por teléfono. Me vio, cortó la llamada, y me saludó. Nos cruzamos en el pasillo de congelados. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó por los niños. Le dije que esa semana estaban contentos, que el pequeño había empezado a tocar la guitarra. Me sonrió y me dijo que le alegraba escucharlo. Luego me miró fijo y me dijo, no esperaba que todo terminara así. Yo le contesté, yo tampoco. Y seguimos cada uno su camino, como dos conocidos que alguna vez compartieron una historia, pero que ya no tienen nada pendiente. No me considero una víctima. Tampoco un héroe por haber aguantado o por haber enfrentado lo que pasó. Solo soy un tipo que se dio cuenta tarde de que estaba viviendo con alguien que ya no lo quería, que lo respetaba solo cuando le convenía, y que fue capaz de ocultar todo durante meses sin pestañear. Aprendí que la confianza no se repara, que una vez rota, aunque se intente pegar, ya no sirve igual. Aprendí que el amor no basta si no viene acompañado de verdad. Y, sobre todo, aprendí que a veces hay que irse para salvarse. No tengo planes de rehacer mi vida con otra persona.
No por miedo, sino porque ahora mismo estoy bien así. No necesito llenar el vacío con otra relación. No quiero repetir errores. Quiero vivir tranquilo, criar a mis hijos lo mejor posible, y, si algún día llega alguien que valga la pena, ya se verá. Pero sin prisa. Sin mentiras. Sin teatro. Ahora, cuando entro en casa y la encuentro en silencio, no me incomoda. Me da paz. Y cuando miro a mis hijos y veo que siguen riendo, jugando, creciendo con naturalidad, entiendo que no me equivoqué al elegir salir a tiempo. Lo que tenía que decirse, se dijo. Lo que tenía que romperse, se rompió. Y lo que viene ahora, por primera vez en mucho tiempo, depende solo de mí.